Hola amigos. La videncia o la clarividencia se pueden incluir dentro del fenómeno de la percepción extrasensorial. En esta percepción extrasensorial se da la bilocación, la teletransportación, la preconexión, la profecía, la invocación a entidades del otro lado, en fin, hay un montón de modalidades dentro de esta percepción. Ahora se ha puesto de moda, o siempre, ahora no, siempre ha estado de moda la videncia. Todos hemos querido encontrar aquella persona, aquel medium que es capaz de conectarnos con el futuro. ¿Qué me pasará? ¿Cómo será mi futuro? Esto nos seduce un montón. Y siempre hemos valorado a las personas con esas capacidades como superiores. De hecho, en las películas, por ejemplo, de Hollywood, los superhéroes son seres que tienen estas facultades, tienen rayos X, pueden ir a la velocidad de la luz, etcétera, etcétera. Es muy seductor. Además, a nivel comercial, los videntes, ahora mismo con el tarot o con la capacidad de adivinar o de liberar el karma o de quitar el mal de ojo, es una legión. Hay miles, no, millones. Es un negocio. De hecho, aquí Rappel, por ejemplo, que fue muy famoso en España, tenía más de 300 personas contratadas día, tarde y noche con el tarot para adivinar el futuro. La mayoría son intuitivos, son personas con una cierta capacidad psíquica de captar seguramente el futuro. Por otra parte, el tarot, por ejemplo, se asigna a cada carta de la baraja española o el de Marsella o cualquier otro, el de Los Ángeles, hay un montón de tarots. Se les asigna una interpretación, de tal manera que según sean las cartas es leer esa interpretación. Hay otras personas que además de eso tienen intuición y son capaces de visualizar el futuro. Está muy de moda. Dentro de este fenómeno se incluye también la astrología, pero la astrología no tiene que ver nada con la mancia. Las mancias, que son la capacidad intuitiva de acertar o no el futuro, o de otros fenómenos tales, no requiere de ciencia. La astrología es una ciencia empírica, matemática y estadística, y no tiene nada que ver. Sin embargo, se incluye dentro a nivel popular, pero es otra cuestión. Los dotados a través de la historia han sido numerosos. Por ejemplo, famosos, San José de Copertino en el año 1600 era capaz de levitar. Cuando estaban haciendo misa, este se elevaba sobre el púlpito y iba a adorar a la Virgen o cercana a la Virgen, y que la gente se quedaba maravillada. Incluso el Papa tuvo que ir a verlo porque no se podía dar crédito a esto. Estaba en éxtasis y levitaba. Más recientemente es famoso el Padre Pío de Pietrelcina, que desarrolló los estigmas de Cristo. Era una persona que podía ver el futuro, que se trasladaba, que se veía en dos sitios a la vez. Hay una serie de películas de él, hay un par de ellas que son francamente bonitas de ver, porque él decía que de vez en cuando le atacaban entidades demoníacas, entidades astrales, y realmente, aunque no se veían, los monjes que estaban alrededor no le veían, él salía marcado, salía con verdaderas llagas, era tremendo. También en el año 1800 y pico aparece, yo creo que uno de los más grandes, Douglas Home. Douglas Home hacía de todo, levitaba, se salía por un tercer piso, daba la vuelta y bajaba al segundo y entraba en levitación perfecto, pero viéndolo personas de relevancia, nobles de la corte inglesa. Era un fenómeno. Hacía tocar a distancia un acordeón, manifestaba o materializaba gente fallecida, manos que escribían. Era un fenómeno. Y de hecho fue investigado por la Iglesia. El problema es que el amigo Douglas Home estafó a una viuda, hizo un paripé para que le dejara la herencia y al final terminó en la cárcel. Esto es curioso porque antiguamente, sobre todo en los primeros tiempos de las doctrinas de la Iglesia, tanto no solo judeocristianas, sino también las musulmanas, cualquier persona que manifestase alguna forma paranormal se le consideraba santo. Y realmente algunos hicieron cosas patéticas, porque si os acordáis de la película Fenómeno, de John Travolta, en esa película se ve como este hombre
alcanza unos niveles extraordinarios de percepción extrasensorial, hablando idiomas, viendo el futuro, levitando objetos. Tremendo, es una película que merece la pena verla. Al final se descubrió que tenía un tumor cerebral. De hecho, hay una gran parte de personajes que han tenido capacidad de visión psíquica porque tenían una anomalía en la epífisis, porque se habían dado un golpe y extrañamente comenzaban a ver cosas. Es decir, que no es, suele ser frecuente, digamos, que personas con una cierta debilidad o tendencia genética adquirida, o bien por golpes y traumas, han conseguido después ver el futuro o visualizar las enfermedades de las personas. Necesariamente una persona que tiene capacidad psíquica no tiene por qué ser evolucionada. Yo he investigado a muchos y he visto que sí, con unas, por ejemplo, me acuerdo de una persona que era capaz de echar llamas, de ver el futuro. Sin embargo, su ética era muy precaria. Prefiero una persona buena que no una persona clarividente. Y si vais a investigar os daréis cuenta que es cierto lo que digo. Bien, no voy a extenderme mucho sobre la introducción de los fenómenos de percepción extrasensorial. Podríamos estar hablando más de 4 o 5 horas y presentar caso tras caso. No voy a hacerlo, no voy a caer en esa tentación. Voy a leeros una carta. Es costumbre nosotros solicitar desde el Consejo de Visiones, es decir, del grupo que nos encargamos de percibir o de recibir información de personas que tienen fenómenos paranormales, recibir esa información, clasificarla y verterla. Por eso os voy a leer una carta de un amigo mío italiano que se llama Giovanni Colombo, que no tiene desperdicio. Este sí que es un verdadero clarividente. Y realmente ser clarividente no es una cosa sencilla, no es tan fácil, no es tan buena. Este hombre sufre muchísimo, porque padece algo tremendo. De hecho, hablando con él, me contó una experiencia curiosa. Dice, mira, Lice, he tenido una experiencia extraordinaria, he visto a Jesucristo. Dice, anda, yo me quedé un poco así, yo no soy muy religioso, la verdad. Pero bueno, me pareció curioso. Y me contaba cómo le había visto en el fenómeno o en el pase de la Biblia que habla que estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Es cierto que se retiró, según él, según Giovanni, al desierto y conectó con Set, que era el dios de los desiertos, el dios de los infiernos, Satán, según algunas tradiciones. Satán le dijo, si tú me sirves, yo te doy lo que quieras. ¿Sabéis lo que le pidió Jesucristo, según Giovanni Colombo? Le pidió que le quitara la visión psíquica, que no quería ver más muertos, que no quería ver más el futuro, que no quería ver porque sufría muchísimo. Y Satán, o Set, le dijo, no te puedo quitar lo que yo no te he dado, por tanto tienes que vivirlo y padecerlo. Esta experiencia que vivió en Giovanni Colombo le afecta a él, porque él tiene el mismo problema. Pasó con las mismas circunstancias y los mismos problemas. A él se lo dieron y todavía sobrevive o convive con ello. Él prefiere guardar el anonimato porque no es un artista de circo. No le gusta el conocimiento, no le gusta personalizarlo, ni le gusta ir de gurú, ni le gusta ir de divo por el mundo. Por eso os voy a leer la carta, que es muy interesante. Se la he pedido que me la mande, lo ha elaborado un poquito. Bueno, no es muy larga y yo creo que merece la pena escuchar lo que es la verdadera clarividencia, no lo que nos venden por ahí y que es tan seductor para el colectivo. Veamos lo que dice Giovanni. Muchas dimensiones, muchas manifestaciones. A veces en las películas vemos inmensos desiertos en los lugares más inhóspitos del planeta. Pero cuando tenemos la oportunidad de viajar a estos lugares y nos fijamos bien, vemos cómo en un simple centímetro de desierto se mueven miles de microorganismos con una tremenda actividad vital. Incluso en ambientes irrespirables se producen formaciones primarias de vida. Y en estos casos estamos hablando de vida orgánica, pero en el mundo astral estas manifestaciones de vida son aún más numerosas y más vitales.
En una misma habitación se puede ver sentado en el sofá al antiguo dueño fallecido de la vivienda, a la vez que los actuales moradores están tomando chocolate. Incluso puede ocurrir que uno de los presentes se siente encima del muerto y no se enteren en absoluto tanto el uno como el otro. En la misma habitación puede estar acostado en un rincón de la casa el astral del perrito que tuvo un inquilino anterior y que a su vez murió. Pero no termina ahí la cosa, puesto que alguno de los presentes tiene detrás una entidad con túnica, como popularmente les decimos nosotros, un tuniquero. El muerto del sillón no ve al tuniquero, el perro sí. El tuniquero sí ve al perro, al muerto y a los vivos, es decir, la dimensión superior ve a la inferior, pero no al revés. También se observan larvas de enfermedad de alguno de los presentes, bestias astrales que salen del inodoro o de la bolsa de basura. Incluso alguno de los tripulantes puede estar en la propia casa. En esta selva astral faltan todavía más cosas, como por ejemplo los fallecidos vinculados a los presentes, los gnomos astrales de las plantas vivas que existen en la casa, las energías astrales dinámicas que salen de los cuadros de la casa, de los libros y del ambiente. Luego podemos ver los puntos telúricos negros en donde se anidan las energías negativas y que son tan admiradas por los gatos, y a su vez los puntos positivos donde se regenera la actividad vital de la vivienda. Si las ventanas dan al campo, las dimensiones astrales se multiplican por 1000, y ahora la selva es más variopinta que la del Amazonas. Por último, si llega la noche, las expresiones astrales negativas son aún más numerosas, raras y retorcidas. Os aseguro que ser clarividente no es precisamente una virtud ni un privilegio, y digo esto no por el hecho de ver, sino por la tremenda pelea que hay que mantener para no verse agredido por toda esta fauna astral. Hay que estar atento, puesto que el muerto de turno que le gusta la informática te enciende el ordenador. El otro que fue un guarro te derriba los aerosoles de limpieza, y el que fue melómano te enciende el cassette o bien te apaga la cadena musical si a este no le gusta la música. Las larvas de los alimentos en descomposición, las que emite el teléfono móvil, las energías en los carroñeros que entran por las ventanas, etcétera, etcétera, buscan el lado más débil de tu cuerpo y se ceban con fuerza como patógenos depredadores de vida. Os aseguro que no es fácil ser clarividente. En mi caso ya nací con esta facultad, aunque la tenía bastante controlada o latente hasta un día determinado, cuando al cumplir los 24 años, al acercarme a casa después de la jornada laboral, me ocurrió algo decisivo. Serían las 10 de la noche aproximadamente, salí de la boca del metro y enfilé el pequeño parque que antecede a mi casa. No es precisamente un lugar muy iluminado y siempre realizo el trayecto con cierta velocidad. Curiosamente no había nadie, ni siquiera en las ventanas. No me parecía normal, incluso percibía un extraño silencio a pesar de estar en el borde de la autopista. Miré al cielo y vi dos luces lenticulares muy brillantes que se acercaban cada vez más a mí. Yo sabía que esas luces no eran humanas, sino dos naves extraterrestres. Algo en mi interior me afirmaba que efectivamente era así. Sentía como si me hablaran. No había duda, aquello no era de este mundo. Algo pasó a continuación, puesto que perdí la noción del tiempo y del espacio. El siguiente paso que aún recuerdo era mi cama y cómo mi estado era de absoluto mareo, de desasosiego y de malestar. Tuve que levantarme para ir al baño a vomitar hasta que finalmente me quedé dormido.
Fue precisamente en el sueño cuando recuperé la conciencia y el recuerdo del tiempo perdido con anterioridad al pasar por el parquecillo. Vi como una de las naves lanzaba un pasillo de luz hacia mí y cómo me elevaban al interior del navío celeste. Me vi sobre una camilla con unos cuantos personajes bajitos y de ojos negros a mi alrededor. También había un ser más alto que los demás que irradiaba autoridad o espiritualidad. Pero yo tenía miedo, puesto que era una situación que no podía controlar. Me introdujeron alrededor de los ojos, en la frente y en varias partes de mi cuerpo diversas varillas metálicas. El siguiente paso fue bajarme al mismo parquecillo, pero yo entraba en mi casa desdoblado, es decir, iba mi cuerpo mientras que mi cuerpo astral todavía estaba unido a la nave. Al levantarme aquella mañana, comencé a ver el mundo de otra manera. Todo estaba lleno de color. Los seres humanos estaban rodeados de luz. Veía larvas raptando por el suelo. En el cielo veía naves extraterrestres luminosas formadas de prana. Veía infinidad de personas muertas que caminaban por la calle, entraban en los bares o visitaban mi consulta. Me volví loco, puesto que era como perderme en mi propio mundo, o como si otro mundo extraño y patético entrara en mi vida sin pedirme permiso. Hablé de esto con mi familia y justo en ese momento comencé a perderla. Fueron precisamente los míos los que menos me comprendieron, hasta el punto de tener que marcharme como si fuera el hijo pródigo y maldito que había traicionado al clan. Visité varios psiquiatras, videntes y listillos que no solo no me ayudaron, sino que vi el engaño sistemático de personas que medican o juzgan sin ver, sin oír y sin conocer. Finalmente encontré un profesional que, además de parapsicólogo, entendía de astrología y de temas esotéricos y me dijo: «Amigo mío, eres clarividente. Los señores del espacio han puesto en marcha un programa sobre ti en el justo momento que tu tema natal lo requería. Es algo kármico que debes realizar. El mejor remedio es que te acostumbres». Yo me rebelé ante aquella afirmación, pero mi amigo siguió diciéndome: «Muchos nativos viven en la selva entre serpientes y entre cocodrilos, pero viven felices, pueden amar, pueden soñar. Los primeros pasos del recién nacido en este mundo son difíciles y sinuosos, pero con el tiempo consiguen integrarse en el entorno y sobreviven sin dificultad. Tardarás, pero finalmente tendrás que acostumbrarte a este programa. Lo que te aconsejo es que cuanto veas y sientas, lo transmitas, puesto que detrás de ti vendrán niños y personajes que deberán vivir cuanto tú estás experimentando, y les será más fácil si cuentas tus experiencias». Han pasado varios años y efectivamente aquel terapeuta tenía razón. Los ansiolíticos no solo me hacían efecto, sino que activaban aún más la clarividencia. Los llamados videntes me contaban verdaderas barbaridades y me decían ver cosas donde no había nada, o asegurarme que tenía mal de ojo u otras tantas tonterías tan acostumbradas en este tipo de mentirosos y taimados de las ciencias ocultas. Sigo viendo sin desear ver, sigo oyendo sin querer oír y sigo sintiendo sin querer sentir. Cada día tengo más seguridad de que estoy cumpliendo algún castigo de alguna vida anterior en el que perseguí a brujas y clarividentes. Mi amigo terapeuta me dice: «Hay muchas dimensiones, pero están en esta. Hay más seres no visibles que visibles y están aquí. El espacio y el tiempo son conceptos de la carne, pero no del espíritu. En la medida que cumplas años, tendrás la sensación de ser atemporal, de ser eterno, de ser más trascendente de lo que eres ahora. Sabrás que eres inmortal. Lee y aprende que existen otros mundos maravillosos y otros seres angélicos. Tú puedes estar aquí, pero también adentrarte en otros mundos que les han sido vedados
a millones de seres que emplearon su vida y su esfuerzo en conseguir algo que en ti es normal y que no valoras en su justa medida. Eres clarividente al igual que otro es cirujano y otro soldado. Acepta tu destino y autorrealízate en tus defectos y pasiones, pero da a Dios lo que es de Dios. Sé generoso y da tu granito de arena al colectivo para que poco a poco se quite la venda de sus ojos y comience a ver por el ojo del Espíritu. No tendrás recompensa, pues haces cuanto te han programado hacer. Eso sí, hazlo bien. Bien, hasta aquí la experiencia de Giovanni Colombo. Espero que haya respondido a la pregunta de ¿qué es la clarividencia? La verdadera clarividencia, que como antes he dicho y como ratifica Giovanni, no se goza, se sufre, se padece. Nada más. De hecho, antes de despedirme, algunas veces hemos coincidido en alguna conferencia. Somos muy amigos desde hace muchos años y viendo una conferencia de personas que hablan del psiquismo, de lo que ven y tal, pues a veces coloquialmente me dice Giovanni, mira Lice, a este le daba yo 3 minutos de evidencia para que se callase de una vez, porque se le iban a poner los pelos como escarpias. Suele decirlo en plan de broma, pero realmente debe ser así. Y nada más, espero que os guste y que responda a vuestras inquietudes. Un saludo.